Continuamos entonces con nuestras lecciones que hemos venido desarrollando en este viaje con el apóstol Pablo, desde Tarso hasta la ciudad de Roma. Todavía falta mucho para llegar a Roma, porque apenas vamos a iniciar nuestro primer viaje con el apóstol Pablo. Previamente hemos hecho unos prólogos, unas introducciones para ir colocando las bases de todo este trayecto que vamos a estar recorriendo con este siervo de Dios. Todo, como vimos nosotros en las lecciones anteriores, los 3 viajes que realizó el apóstol Pablo, sus 3 viajes de evangelización, se iniciaron desde la ciudad de Antioquía de Siria, como ustedes pueden observar ahí en el mapa. Ahora, avanzando, Hechos 13 nos enseña que básicamente la obra de evangelización empieza en la isla de Chipre. Pablo, Bernabé han sido escogidos por el Espíritu Santo para que inicien este primer viaje de evangelización que los va a llevar por Asia Menor, lo que conocemos hoy en día como Turquía. El versículo 4 dice, Hechos capítulo 13 dice, empezando en el versículo 4, ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Toman el barco, empiezan a su recorrido por el mar Mediterráneo y llegan a la isla de Chipre. Ahora, no sabemos si la ruta tomada en este viaje fue dada por el Espíritu Santo. Pero sabiendo el curso de los viajes de Pablo, que a menudo eran indeterminados y regulados por las oportunidades que se iban presentando, o incluso por amonestaciones, llegan entonces a la isla de Chipre. Ahora, ¿por qué fue esta isla la primera en ser visitada? No estaba muy separada de la costa de Palestina, nada más a unos 225 kilómetros de distancia. Pero lo que sí sabemos, y ustedes recordarán que lo vimos en lecciones previas, es que Bernabé era natural de Chipre. Hechos 4:36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Ese era su lugar de origen. Ahora, eso quiere decir entonces que él estaba familiarizado con la isla. Podemos entonces inferir que es la razón por la cual inician este viaje llegando primero a la isla de Chipre. Había muchos judíos en la isla que previamente habían conocido del evangelio cuando se había iniciado la persecución. Hechos 13:5 nos dice que a la primera ciudad donde llegaron en la isla de Chipre fue a Salamina. Y como era la costumbre de Pablo en lo que vamos a empezar a ver en estos viajes, es que llegado a un pueblo donde hubiera una sinagoga judía, ese era el primer lugar donde ellos iban a entrar. Allí iban a encontrar judíos. Y obviamente iban a encontrar judíos que antes de la llegada de Pablo y de Bernabé habían escuchado el evangelio y se habían convertido en cristianos. Leo el verso 5 que dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante.
Recordemos que este Juan es Juan Marcos, primo de Bernabé. Lo habían llevado de ayudante, pues para que les ayudara a cargar con las maletas y otras actividades. Y este es el que se les devolvió cuando ellos ya habían llegado a Pergue de Panfilia. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y es este personaje, este primo de Bernabé, Juan Marcos, que cuando Pablo quiso hacer su segundo viaje y le dijo a Bernabé, hombre, Bernabé, volvamos nuevamente a visitar a los hermanos de estas iglesias que fueron establecidas en el primer viaje, a confirmarlos en la fe. Se presentó una discusión entre Bernabé y Pablo, porque Pablo no quería que llevaran a Juan Marcos, porque se les había devuelto en el primer viaje. Pero no me voy a adelantar, porque de eso vamos a hablar cuando lleguemos nosotros al segundo viaje. Pero si hay algo, hermanos, como lo hicimos en la lección anterior, cuando estuvimos hablando de que cuando a Pablo y a Bernabé el Espíritu Santo dijo que los apartaran para la obra de ir en este primer viaje misionero, que en la iglesia en Antioquía les impusieron las manos y ayunaron por ellos. Estuvimos estudiando acerca del ayuno y de la imposición de manos. Ahora, habiendo llegado hasta aquí, nos dice que lo primero que hicieron Bernabé, Pablo y Juan Marcos fue buscar una sinagoga de los judíos. Y cuando llegan a ella, entonces quieren exponer la palabra de Dios. Vamos a hacer un paréntesis en este momento y nos vamos a dedicar el resto de la hora a hablar de la sinagoga. ¿Por qué quiero que hablemos de la sinagoga? No sé qué tanto sepan ustedes acerca de la sinagoga. En las Escrituras, nada más, si usted se da la tarea de buscar todas las referencias que hay en el Nuevo Testamento con respecto a la sinagoga, usted se va a dar cuenta que están mencionadas 68 veces. En el Antiguo Testamento no existe registro de sinagogas. Lo leemos es en el Nuevo Testamento. En consecuencia, podemos concluir que la sinagoga se desarrolló en algún momento durante el período intertestamentario. Llegando hasta aquí, quiero que retrocedamos en el tiempo y nos vayamos al Antiguo Testamento. El culto del Antiguo Testamento se centró en el tabernáculo y más tarde en el templo. El tabernáculo fue construido por orden divina mientras los israelitas estaban reunidos al pie del monte Sinaí, poco después de haber salido de la esclavitud en Egipto. Allí, al pie del monte Sinaí, Dios le dio a Moisés mandamientos sobre la construcción del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, una carpa portátil adecuada para la adoración de un pueblo que estaba migrando, estaba andando por el desierto. Mientras los israelitas andaban errantes por el desierto, el tabernáculo fue llevado con ellos y fue el centro de su campamento y de adoración. El tabernáculo era la morada de Dios en la presencia del pueblo. El único lugar donde se ofrecían sacrificios era en el altar de los holocaustos en el tabernáculo. Desde la entrada en la tierra de Canaán hasta la época de Salomón,
La adoración continuó ofreciéndose en el tabernáculo que se colocó en varias partes de la tierra en diferentes momentos. David fue el que trajo el tabernáculo a Jerusalén. Y ya cuando estaba con el tabernáculo en Jerusalén, David quiso construir un templo para el Señor. Pero Dios no se lo permitió, porque era un hombre de guerra, había derramado mucha sangre. Entonces Dios le dijo que Salomón, su hijo, era el que se encargaría de construir el templo. Se pasaría del tabernáculo, una tienda portátil, una tienda móvil, a un lugar fijo. El templo sería construido en un lugar fijo. Y Salomón lo empezó a construir 480 años después de la salida de la esclavitud en Egipto. Primera de Reyes 6:1 nos dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa a Jehová. A diferencia del tabernáculo, el templo era una estructura permanente, en contraste con la tienda portátil del tabernáculo. Los sacrificios que antes se ofrecían en el tabernáculo, ahora se iban a ofrecer en el templo. El templo era el santuario central para el culto y se esperaba que todos los judíos viajaran al templo 3 veces al año. En la fiesta de la Pascua, en la fiesta del Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos para ofrecer su culto. Este templo, que fue construido por Salomón y que fue de una belleza indescriptible, fue destruido por Nabucodonosor en el año 587 a.C. Fueron llevados a la cautividad. El pueblo judío fue llevado a la cautividad a Babilonia y allá iban a permanecer 70 años. Los judíos que fueron llevados a la cautividad, puesto que el templo ya estaba destruido, tuvieron que adaptarse a adorar a Dios fuera del templo. Algunos eruditos creen que esta necesidad dio origen a la sinagoga. En la International Standard Bible Encyclopedia nos dice lo siguiente: debe haber surgido durante el exilio en Babilonia. En ese tiempo, los judíos más devotos, lejos de su tierra natal, sin santuario ni altar, sin duda se sintieron atraídos de vez en cuando, especialmente en sábado y días festivos, para reunirse alrededor de aquellos que eran especialmente piadosos y temerosos de Dios, para escuchar la palabra de Dios y participar en algún tipo de adoración. Que tales reuniones no eran infrecuentes, se hace probable por Ezequiel 14 y 20. Esto proporcionaría una base para la institución de la sinagoga. Hasta antes no existía. Lo primero que Dios mandó hacer fue el tabernáculo. Después del tabernáculo, el templo. Pero en el año 587, el templo fue destruido. Fue quemado por completo. Sus tesoros fueron llevados a Babilonia. Y el pueblo, ya sin un lugar en el cual poderse reunir, porque ya no estaban en Jerusalén, estaban en la cautividad, buscaron la forma de reunirse para poder estudiar la palabra de Dios. Eso dio entonces al origen incipiente de la institución
de la sinagoga. Aunque la sinagoga no se desarrolló completamente durante el cautiverio babilónico, sus formas incipientes pueden haber comenzado desde ese lugar. Ahora, la sinagoga difiere del templo en tres áreas importantes. Y quiero que me presten atención a lo que voy a decir a continuación. Tres áreas de diferencia importantes entre la sinagoga y el templo. Primera área, el lugar. Desde la entrega de la ley, el Señor había revelado que elegiría un lugar en la tierra prometida donde su pueblo invocaría su nombre. Todos los demás altares de adoración debían ser destruidos. Por eso, a diferencia del templo, que sería construido en un lugar fijo y era el único lugar donde se podían ofrecer sacrificios. Eso no se podía hacer en una sinagoga. Y además las sinagogas podían estar en cualquier lugar. Esa era una gran diferencia entre la sinagoga y el templo. El templo era uno solo y en un lugar específico. Las sinagogas podían estar en cualquier lugar y podían ser muchas. El lugar donde Dios estableció para que se ofrecieran sus sacrificios era Jerusalén. El templo solo podía estar ubicado en Jerusalén, pero las sinagogas podían construirse en cualquier ciudad y en cualquier país. No tenía que ser netamente en Israel. Segunda área de diferencia, el sacrificio. El templo era el lugar para ofrecer sacrificios de animales. Los lugares altos en otros lugares de Israel fueron destruidos para que los sacrificios se ofrecieran solo en el templo. La sinagoga no permitía sacrificios de animales o holocaustos. Su culto, el culto en la sinagoga, se centró en la oración y en la lectura de la Torá, la lectura de la ley, de los primeros 5 libros de la ley, el Pentateuco. Y la tercera área de diferencia importante entre la sinagoga y el templo tenía que ver con el personal. Los líderes en el templo eran los sacerdotes y los levitas. Los sacerdotes descendientes de Aarón eran los únicos autorizados a ofrecer sacrificios de animales, por lo que el culto en el templo estaba bajo el control de los sacerdotes. En contraste, la sinagoga era un movimiento laico. Cualquier varón judío podía participar en la lectura de las escrituras o hablar ante la asamblea. El propósito principal de la sinagoga era la lectura de la ley y la oración. La palabra sinagoga viene de este término griego. Como ustedes pueden observar, la palabra no ha sido traducida. La palabra fue transliterada. El diccionario de palabras griegas del señor Strong nos dice que sunagoge significa esto: asamblea de personas, especialmente una sinagoga judía, la reunión o el lugar. Entonces, sinagoga significa, por decirlo en palabras sencillas, lugar de reunión.
Eso es lo que significa sinagogue o sinagoga, lugar de reunión. Con el tiempo, la sinagoga comenzó a funcionar casi como un centro comunitario. Sirve como casa de oración y se convierte en un lugar donde la gente se reúne para una variedad de propósitos religiosos, educativos, administrativos, jurídicos y sociales. En el libro del señor Cohen, El templo y la sinagoga, nos dice: las sinagogas antiguas también servían como salas de reunión o centros comunitarios, como solía ser el templo mismo. Por lo tanto, la sinagoga es una amalgama de tres instituciones separadas: una casa de oración, una sala de estudio o escuela y un centro comunitario. El mismo señor Cohen, en este libro que les menciono, El templo y la sinagoga, comenta sobre la importancia de la sinagoga diciendo lo siguiente: el desarrollo de la sinagoga significó que el templo, a pesar de su singularidad, ya no era el único lugar donde las personas podían comunicarse con Dios. El desarrollo de la oración y el estudio de la Torá, o sea, pues los primeros 5 libros de la ley, el Pentateuco, significó que el culto sacrificial ya no era el único medio para llegar a Dios. La aparición de los escribas y otros sabios hizo que los sacerdotes dejaran de tener el monopolio de la verdad religiosa. La sinagoga es una institución laica. La oración y el estudio de la Torá son actividades abiertas a todos, y el escriba no es más que un laico erudito. En resumen, la sinagoga condujo a la democratización del judaísmo. Esta institución, que se origina después de la cautividad en Babilonia, se extiende de tal manera que nada más leyendo Hechos de los Apóstoles y los Evangelios, se nos habla de los distintos lugares en donde habían sinagogas judías. En Jerusalén, muchas. En Damasco. Recuerden que cuando el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol, cuando era el perseguidor de los cristianos, había recibido cartas de los principales para perseguir a los cristianos, y dice que fue hasta Damasco y que los sacaba de las sinagogas. También en Salamina, en la isla de Chipre, en Antioquía de Pisidia, en Tesalónica, en Corinto. Lo que fue esta institución judía de la sinagoga, donde habían judíos, donde pudieran encontrarse al menos 10 cabezas de familia, podía establecerse una sinagoga. Incluso en Palestina, después de la construcción del segundo templo, se construyeron sinagogas por todo el país. Bueno, hablemos un poco del edificio de la sinagoga. Varias sinagogas han sido descubiertas por los arqueólogos y pueden ser estudiadas para aprender más sobre la adoración primitiva. La sinagoga más antigua excavada hasta ahora es la sinagoga de Delos, que data del siglo II antes de Cristo. La mayoría de las sinagogas, su ubicación era en dirección hacia Jerusalén, sobre la base de la oración de Daniel, de la cual leemos en el capítulo 6 del libro de Daniel. Dice que él 3 veces al día abría las puertas de su recámara y miraba en dirección a Jerusalén y oraba en dirección a Jerusalén. La sinagoga se convirtió en un centro tanto para las actividades espirituales como seculares de la comunidad.
Yo los invito para cuando ustedes tengan la oportunidad en Internet de digitar en Google sinagoga judía. Y ustedes van a encontrar ahí una variedad de fotos, de registros históricos, de arquitecturas antiguas, donde muestran lo decoradas que eran las sinagogas, con pisos de mosaicos de escenas bíblicas. Los dinteles a veces tenían elementos judíos típicos tallados en la piedra. Había asientos principales, como por ejemplo uno del cual nos habla el Señor Jesús, de la cátedra de Moisés o la silla de Moisés. Ahora, ¿cómo era el servicio de adoración en una sinagoga? Bueno, era muy similar al servicio de adoración que nosotros tenemos hoy en día en nuestros locales. Los servicios en la sinagoga se llevaban a cabo los sábados, obviamente, porque era el día de reposo, pero también los lunes y los jueves, que eran los días de mercado. Y todo empezaba, el servicio de adoración empezaba con la recitación del Shema. Comenzaba con un llamado a bendigan al Señor. Y esto fue seguido con el canto del Shema por el líder o el principal de la congregación al unísono. El Shema es lo que leemos nosotros en Deuteronomio 6. ¿Qué es esto? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así era como empezaba un servicio de adoración en una sinagoga judía y también hoy en día, en el siglo XXII. Si usted visita una sinagoga judía, el servicio de adoración va a empezar con la recitación del Shema, Deuteronomio 6, versos 4 al 9. Después de esto, después de citar el Shema, Deuteronomio 6, venían las oraciones. Las oraciones eran 18 declaraciones de las bendiciones de Dios. La primera oración de las 18 dice así: bendito seas el Señor nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios grande, poderoso y temible, el Dios altísimo que muestras misericordia y bondad, que creas todas las cosas, que recuerdas las obras piadosas de los patriarcas y con amor traerás un redentor a los hijos de sus hijos por amor de tu nombre. Oh Rey, ayudador, salvador y escudo bendito. Y escudo, bendito seas, Señor, el escudo de Abraham. Al final de la oración, al final de cada una de las 18 oraciones, los presentes en la sinagoga respondían diciendo amén. Como lo hacemos nosotros en una reunión en los locales, cuando nos reunimos como iglesia. Aquel que inicia la reunión con una oración, nosotros terminamos respondiendo con un amén. Y cuando culminamos nuestro servicio, aquel que nos despide con una oración, nosotros culminamos diciendo amén. Bueno, después de la lectura de la Shema, recitar Deuteronomio 6, luego venía una de las 18 oraciones. Se procedía entonces, en tercer lugar, a la lectura de la ley y los profetas, la lectura de la Torá.
La lectura de la ley, los 5 primeros libros de la ley de Moisés, el Pentateuco. Primero se leía la ley y luego se leía a los profetas. La Torá, o los 5 libros de la ley de Moisés, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocidos como el Pentateuco, o la ley, o la Torá, se dividía en 5 ciclos para que la Torá se pudiera leer en 3 años. O sea, pues los 5 primeros libros de la ley de Moisés se pudieran leer por completo en un periodo de 3 años. Las escrituras se leían en hebreo y también se proporcionaba una traducción para aquellos que no podían entender el hebreo. Después de la lectura de la ley y de los profetas, lo cuarto que seguía en el servicio de adoración en la sinagoga era el sermón, que originalmente era una exposición de la ley, pero que con el tiempo asumió un carácter más devocional. Cualquiera en la congregación o en la sinagoga podía ser invitado por el principal de la sinagoga a predicar, o podía pedirle permiso al principal para predicar. En el Nuevo Testamento vemos alusiones a los servicios en la sinagoga. Lucas 4 nos habla de cuando el Señor Jesús entró en la sinagoga, empezando su ministerio. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga que había en Nazaret, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Como decía hace un momento, dentro del servicio de adoración venía el sermón, en donde el principal de la sinagoga invitaba a alguien a que predicara, o alguien dentro de la audiencia podía pedir permiso al principal para predicar. Entonces dice aquí, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La persona comúnmente se levantaba para leer la escritura y se sentaba para hacer su predicación. Si nos devolvemos, vemos nosotros que nos dice en el verso 16 que en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre y se levantó a leer. La persona comúnmente se levantaba para leer la escritura. Y luego nos dice, versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. La persona que se levantaba a leer la escritura, cuando terminaba la lectura, entonces se sentaba para llevar a cabo la predicación. Así fue como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como acabamos de leerlo aquí. Después de la lectura de la escritura, era común preguntar si alguien tenía un mensaje que quisiera dar ese día. Cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, observemos el servicio de la sinagoga allí. Hechos 13,
nos dice, ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Como decía hace un momento, después de la lectura de la escritura, era común preguntar si alguien tenía un mensaje que quisiera dar. Vemos aquí cómo los principales de la sinagoga, verso 15, después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles a Pablo y a Bernabé, ¿ustedes tienen un mensaje de exhortación? Hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Continuando con el servicio de adoración en la sinagoga, luego venía la bendición. Después del sermón, se pronunciaba una bendición por uno de los ancianos o por el principal de la sinagoga, y la congregación respondía diciendo, amén. Con esto, la multitud se dispersaba y se iba a sus casas. Como pueden observar, hermanos, en la descripción que acabo de mencionarles, es muy similar a lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos como iglesia. El énfasis más importante de la sinagoga era la instrucción de la ley. Bueno, pasemos ahora a otro aspecto de la sinagoga, y es lo que tiene que ver con la organización. Los funcionarios de la sinagoga. Empezamos primero con los ancianos. La sinagoga estaba organizada bajo ancianos, que era un tribunal puramente local que dirigía los asuntos de la sinagoga. Lucas 7:3 nos dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Estos oficiales, estos ancianos de los judíos, formaban el tribunal local. Y en localidades puramente judías actuaron como un comité de manejo de los asuntos de la sinagoga. A ellos, a los ancianos, pertenecía el poder de la excomunión. Los ancianos generalmente eran fariseos por creencia y entrenamiento. Después de los ancianos, en la organización de la sinagoga, estaba el principal de la sinagoga o los principales de la sinagoga. Dice en Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? En algunas sinagogas había varios principales. Leemos en Marcos 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que él le vio, se postró a sus pies. Entonces observamos aquí que en una sinagoga podía haber un principal o varios principales. También en Hechos 13 nos dice el verso 15, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles. Lo más probable es que este principal de la sinagoga o principales de la sinagoga fueran elegidos entre los ancianos. Luego, después de ver el orden que empieza con los ancianos, luego seguido por el principal de la sinagoga o los principales de la sinagoga,
O como leemos aquí en Lucas 13:14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, etcétera. Viene el ministro o siervo. Era un oficial asalariado. Era el asistente de la sinagoga. Se le llamaba el ministro. Cuando el Señor Jesús, leíamos ahorita en Lucas 4, se paró en la sinagoga en Nazaret, se levantó en la sinagoga en Nazaret y leyó en el libro de la ley y los profetas. Después de que terminó de leer, mire lo que hizo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El ministro. Entonces tenemos los ancianos, el principal o principales de la sinagoga, el ministro, que como dije hace un momento, era el asistente de la sinagoga, el siervo, era el responsable de velar por el alumbrado de la sinagoga y de mantener limpio el lugar de reunión, el edificio. Lo que es interesante, leyendo uno en el Nuevo Testamento, es que este ministro era el encargado de azotar cuando había que castigar a alguien en la sinagoga. Durante su ministerio, el Señor les había advertido a los discípulos, diciéndoles en Mateo 10:17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Cualquiera no podía azotar en la sinagoga, el encargado de esa función era el ministro. Recordemos que el apóstol Pablo hizo eso antes de ser el apóstol Pablo. En Hechos 22:19 dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Pablo desempeñó ese papel de ministro en una sinagoga. Y después de haber sido él el verdugo, se convirtió en víctima de eso mismo, porque él mismo nos dice en 2 Corintios 11:24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ahora, cuando dice de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, está haciendo referencia a ese ministro de la sinagoga que era el encargado de ejercer los azotes. Este ministro estaba a cargo del edificio de la sinagoga, de su mobiliario, especialmente de los rollos de las escrituras. A veces tenía su vivienda bajo el mismo techo. En el servicio de la sinagoga, este ministro traía el rollo de la escritura y luego lo entregaba a aquel que iba a leer. Y cuando terminaba la lectura, ese ministro lo recibía de vuelta. Volvamos a recordar las palabras en Lucas 4:20, y enrollando el libro, después de que el Señor leyó en el libro del profeta Isaías, lo dio al ministro y se sentó. Este ministro era el encargado. A aquel que iba a leer la ley y los profetas le entregaba el rollo, y a él, aquel que después había terminado la lectura, le entregaba el rollo a ese ministro. Lo enrollaba y después de mostrarlo a la vista de la congregación, lo devolvía a su lugar. También era papel de este ministro indicarle al sacerdote el punto en el que debía pronunciarse la bendición. Y en los ayunos les decía a los sacerdotes cuándo tocar las trompetas. En comunidades más pequeñas, a menudo tenía que ocupar una variedad de otros cargos. Cuando no había suficientes lectores en el servicio, tenía que completar el número o incluso leer él mismo la lección completa. También podría tener que dirigir en oración. ¿No le parece eso muy semejante a lo que le ocurre a los evangelistas?
que no llegaron los encargados de los servicios, entonces le tocó al evangelista reemplazarlos a todos ellos o a alguno de ellos. Bueno, continuando con la organización de la sinagoga, en cuarto lugar está el delegado de la congregación. La sinagoga elegía a uno en cada reunión para ocuparlo y dirigía las oraciones. Se esperaba que la misma persona a la que se le pidió que leyera las escrituras, leyera las oraciones, y tenía que ser un hombre de buen carácter. Luego venía el intérprete. Le correspondía traducir al arameo los pasajes de la ley y de los profetas que se leían en hebreo, porque habían miembros o judíos pues que no hablaban hebreo. Esto probablemente tampoco era un cargo permanente, sino que en cada reunión lo ocupaba uno elegido por el principal de la sinagoga. Finalmente, dentro de la organización de la sinagoga, venía el menesteroso. Las limosnas para los pobres se recogían en la sinagoga. En Mateo 6:2 el Señor dijo: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. La recolección la hacían al menos 2 personas y la distribución de las limosnas las hacían al menos 3 personas. Hermanos, esta pequeña presentación, esta corta presentación de la sinagoga es con el propósito de que entendamos cómo fue que Pablo, desde su primer viaje misionero, lugar donde él iba y había una sinagoga judía, era el primer lugar que él visitaba. La iglesia, como la sinagoga, es un lugar para que los hombres ofrezcan adoración. ¿Y en dónde iba a encontrar Pablo judíos ofreciendo adoración a Dios? En una sinagoga. Ahí fue donde empezó todo. Sale de Antioquía, se dirige a la isla de Chipre, a la primera ciudad donde llega es Salamina, y lo primero que hace con Bernabé y Marcos es entrar en una sinagoga de los judíos. Espero, mis queridos hermanos, que esta presentación que les acabo de dar, pues les ayuda a entender un poco mejor lo relativo a la sinagoga. Porque hablamos o leemos muchos versículos en la Biblia con respecto a la sinagoga, pero ¿qué sabíamos de ella? Bueno, me siento privilegiado si esta es la primera vez que usted ha escuchado algo sobre ello, y si no, pues lo ha refrescado conmigo.